Más que palabras. Con Almudena Cacho. No nos vamos a mover mucho del campo de fútbol, aunque en un terreno totalmente diferente. Kenari Orbe, nuestro abogado de cabecera todos los domingos en este programa, y desde su reputadísimo despacho de abogados en Guecho, Busturia Consulting, nos quiere explicar dos asuntos que han saltado esta semana al pico de la actualidad general. Uno es la imputación de Luis Manuel Rubiales Béjar y las sanciones y multas del juez disciplinario único de la Federación Española de Fútbol tras los incidentes acaecidos en el encuentro del River contra el Rayo de Majadahonda. Egunon, Kenari. Calienta que sales, como se suele decir, ¿no? Egunon, así da gusto salir de todas maneras, ya cuando ha pasado todo y cuando han jugado los buenos. Y han ganado, cuando han jugado y ganado, ¿verdad? Y han ganado después de 40 años. Yo espero que todas las nuevas generaciones, todos los que han ido alimentando en los últimos años este espíritu del Atleti, no tengan que esperar otros 40 años para poder ver una gabarra. Bueno, ya sabes que Iribar le dijo al rey hasta el año que viene, o sea que Ojalá. el palco, a ver qué pasa. Bueno, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y así volvemos a nuestro terreno, el de la ley, el de las leyes y de la administración de justicia, regresaba de la República Dominicana y era detenido el miércoles en el mismo aeropuerto de Madrid. Rubiales se ha acogido a su derecho a no declarar en las dependencias de la policía en la Terminal 4 tras el arresto, la toma de huellas dactilares y la lectura de sus derechos. Se le acusa de delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo y pertenencia a organización criminal. Son acusaciones muy serias, ¿no? Son muy serias, sobre todo porque además tienen unas penas muy elevadas de prisión. Si te parece, vamos a repasar, porque cuando hablamos de corrupción de los negocios, lo hemos dicho más veces, el término corrupción como tal, de manera literal, no figura en el Código Penal. Pero claro, existe una panoplia de delitos que están relacionados con el concepto. La corrupción en los negocios no es más que las mordidas, los sobornos, lo que queramos llamar. Es decir, otorgar una cantidad de dinero adicional o que no queda clara para obtener una serie de ventajas competitivas. Estamos hablando de penas que pueden llegar a los 4 años de prisión. Lo mismo con la administración desleal, sí, que no deja de ser, en este caso, una manera de las personas que tienen la posibilidad de gestionar ese patrimonio o las operaciones de una mercantil o de una institución, que lo hagan bien en contra del beneficio de la propia mercantil o bien en beneficio de ellos mismos o de un tercero. Nos vamos también a 4 años de prisión. Y son los delitos que menos penas tienen, porque el blanqueo puede llegar a 6 años, que es un dinero de procedencia ilícita, volver a meterlo dentro del círculo empresarial, y por otro lado la pertenencia a organización criminal, de la que hemos hablado otras veces, en las que se tienen que dar una serie de condiciones, es decir, que haya una jerarquía, que esa jerarquía se haya creado con una idea clara de mantenerse y de pues cometer una serie de delitos con un claro papel para cada uno, en el cual hay una delegación de funciones y responsabilidades. Nos vamos a otros 6 años. Sí, imaginemos que es solo un supuesto, no estoy intentando adelantar ningún acontecimiento. Si se sumaran todas las penas, ¿se suman o se cumple la de mayor cantidad de tiempo en prisión? Aquí hay varias normas que entran en juego. La primera es que nunca se puede cumplir una pena que sea superior al triple de la mayor, y luego hay que tener en cuenta si los delitos, como hemos hablado otras veces, van en un concurso. Es decir, un delito se comete porque es imprescindible, absolutamente necesario, para cometer otro que es el que quiere llegar a dar el objetivo o el lucro en este caso. Correcto. Todo eso habrá que verlo después en la instrucción, que tiene pinta de que va a ser bastante larga. Los investigadores estiman que encabezó una trama durante los 5 años que permaneció al frente de la Real Federación Española de Fútbol, Rubiales, unos delitos por los que se ha embolsado más de medio millón de euros en mordidas a una constructora o de una constructora que recibió 3,8 millones de euros de la Federación por varios contratos, ¿no? Sí, además varios de esos contratos pues están relacionados con obras en el Estadio de la Cartuja, donde ayer se jugó la final de la Copa del Rey. Hay una mercantil que es Gruconsa, en la cual pues hay varios socios que son a su vez parientes de personas con altos cargos en la Real Federación Española de Fútbol, que ya han sido investigados, algunos puestos en libertad y otros no, y lo que se hablaba era de unas obras a las cuales se habían adjudicado de una manera poco clara
a veces sin concurso o con unos concursos pues bueno, por lo menos cuestionables, en los cuales además luego pues ha habido unos precios elevados de los que parte se ha detraído a mercantiles de personas pues afines a trabajadores o ejecutivos responsables de la federación. Este es un nuevo capítulo de la conocida como Operación Brody, en referencia al ingeniero inglés John Brody, que ideó las redes para las porterías de fútbol a finales del siglo XIX. El 20 de marzo pasado se arrestó a 7 personas tras el registro de varias sedes federativas. Ahí estaban en ese registro, o en búsqueda de, estaban Rubiales y su socio, el exfutbolista Nene, Francisco Javier Martín Alcalde, que adelantaron 3 días su regreso desde la República Dominicana después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se trasladara a aquel país. Allí, en compañía de las autoridades judiciales caribeñas, registraron la residencia, le intervinieron el móvil y su tablet. ¿Esto es frecuente, ir a otro país a resolver una acción judicial puesta en marcha? No, no es frecuente, y lo que es incluso menos frecuente es que haya una respuesta tan rápida y positiva por parte de ese país, del país receptor. Hay que tener en cuenta que aquí la intervención del móvil y de la tablet se da primero porque ya se había hecho una investigación previa y se estaban encontrando, bueno, aparte de los movimientos bancarios, pues cantidades de dinero en efectivo, en caja fuerte, en una caja de zapatos incluso, que hacían pensar que bueno, pues que había algo también dentro de ese material, de ese móvil, de esa tablet, que podrían llegar a justificar cómo ese dinero podían haber llegado allí. Al explicarle esa situación de urgencia a las autoridades de la República Dominicana, pues bueno, esas explicaciones han recibido el visto bueno y por eso se les ha podido investigar. La investigación afecta a esas irregularidades en los contratos adjudicados por la Federación en los últimos 5 años. Mencionabas las obras de la Cartuja, está también la Supercopa en Arabia Saudí, eventos celebrados en China. No me extraña que ese sumario y que la instrucción se prevea larga, ¿no? Sí, se prevé larga porque además ya desde hace varios meses, desde que salió a la luz sobre todo los pormenores del contrato de la adjudicación de la Supercopa en Arabia Saudí, pues bueno, ya había una serie de cuestiones que parecían cuanto menos extrañas, poco habituales, que es que intervenga una tercera empresa, que esa tercera empresa se lleve unas cantidades de dinero sin tener muy claro por qué, que la participación de determinados clubes, como pueden ser el Barcelona o el Madrid, supusiera todavía una cantidad mayor, es decir, una sospecha de que incluso se pueda intentar o pueda haber interés en adulterar la competición para que esos ingresos sean superiores. Bueno, había una serie de cuestiones que la verdad que incitaron a una investigación que ha llevado a muchos más contratos. Rubiales niega que haya percibido mordidas. Ahora tiene las cuentas congeladas. Ha dicho que está dispuesto a colaborar con la justicia. Cuando se congelan las cuentas de una persona que está siendo investigada, en este caso acusada también, tendrá acceso, ¿no?, a una parte del dinero para poder seguir viviendo, digo yo. En primer lugar, se le congelan las cuentas. Luego tendrá que ser él quien haga un escrito explicando que necesita tener acceso a ese dinero y tendrá que justificar cuáles son los gastos ordinarios o habituales que él necesita para hacer frente a esos gastos habituales. Hay que tener en cuenta que en este momento hay más de 50 cuentas bancarias intervenidas. Son bastantes y se están investigando más de 90 cuentas. Es algo poco habitual que una persona pues bueno, tenga ese número de cuentas o esté relacionado a través de mercantiles con ese número de cuentas, pero será él el que tenga que justificar cuáles son sus gastos habituales. Bueno, volveremos la próxima semana, si tienes a bien y te ha dejado la parte de la celebración el cuerpo en buenas condiciones, más que el cuerpo, la voz, para estar con nosotros el próximo domingo. Enhorabuena si eres aficionado o por lo menos si has contemplado toda esta explosión de júbilo con buenos ojos. Que no todo el mundo lo ve así, porque a la gente que no le gusta el fútbol está entrando a la celebración también a lo largo de la jornada, por lo que podemos ver aquí en nuestro WhatsApp. Enhorabuena y hasta pronto, Kenari, que tengas suerte. Pues muchísimas gracias por lo que me toca, porque efectivamente sí, estoy muy contento por lo que ha ocurrido ayer. Ojalá que se repita muchas veces y, como ha dicho Iríbar, el año que viene. El año que viene también. Hasta luego, Kenari, buena semana. Es que ricasco igual, Bardín, agur.